Y nos vamos de inmediato hasta el estudio 1. Allá se encuentra Alfredo Vallarino con su programa Hablando de Frente. Buenas noches, Alfredo. Katy, hay una señora buscando al expresidente Juan Carlos Varela y se llama la señora Karma de Odebrecht. Y de hecho, de eso vamos a hablar esta noche. Bienvenidos a Hablando de Frente. Fuera ayer, recuerdo un momento en el que le dedicaba a alguno de los muchos programas que le he dedicado al señor Juan Carlos Varela, pero cuando todavía estaba en la presidencia, le decía yo que eso era como un mono cuando estaba trepado en un palo de cocos. Había una anécdota sobre eso. Y el mono agarraba el coco y rácata se lo aventaba en la cabeza al tigre. Y después cuando pasaba el león agarraba otro coco y ¡pam! Se lo zampaba en la cabeza al león. Y agarraba y pasaba otro coco y rácata se lo agarraba y se lo zampaba al gorila. Y así se iba uno por uno hasta que el mono se daba cuenta que se le acababan los cocos y se tenía que bajar de la palma. Y esa anécdota lo que buscaba decirle es, señor, en algún momento, después de estarle pegando a Juan, a Pedro, a Perencejo, a todo el mundo, tú te vas a tener que bajar de ese potro después de 5 años y vas a tener que verle la cara a cada una de las personas de las cuales estuviste detrás de ese gobierno, que fue un gobierno perseguidor. Yo quiero decirles hoy, no puedo pensar cómo se siente Juan Carlos Varela cuando hoy tiene titular en la prensa, en La Estrella, en el Panamérica, y pensar cómo se sentían cada una de las personas que en su momento desde el Consejo de Seguridad le hacían titulares en la prensa, le hacían titulares en medios televisivos, en redes amigas, y le hacían eso para tratar de hacer que le hicieran un daño a ciertas personas. En esa venganza que se armó durante los últimos 5 años y que se llevó desde el Consejo de Seguridad con la Procuraduría de la Nación, se llevaron a mucha gente inocente. Y yo soy consciente de eso. Soy consciente, además soy testigo directo de que eso ocurrió. Sé que pasó con familiares y amigos, pero aquí es donde yo tengo que hacer una breve pausa antes de empezar con todo lo que ha dicho el señor Lazo del señor Varela. Y es volver a pedirle a todas esas personas que han seguido y que han querido que aquí se respete el derecho y que han, de alguna manera, me han hecho manifestaciones de agradecimiento por haber defendido aquí el derecho a quien fuese. Yo quiero que recordemos eso, porque yo sé que hay gente que aquí que sufrió que le pegaran a sus familiares, a sus amigos, innecesariamente en una venganza que no tenían nada que ver, porque eran copartidarios, porque eran amigos, porque eran familiares. Pero nosotros demostremos que podemos ser mejor que eso. Primero, como seres humanos. Nosotros no tenemos que estarle pegando aquí a familiares, a amigos, a personas, ni siquiera copartidarios, salvo aquellos que sí participaron directamente de estas y cada una de esas venganzas. Y es que yo le he dicho, para mí lo que yo guardo, la sensación que yo guardo interna, es recordar esos momentos en que yo estuve en un ministerio público que dejó de ser un ministerio público para pasar a ser una herramienta de venganza del gobernante de turno. Y en donde no se nos respetaba a los abogados, en donde se nos amenazaba a los abogados, en donde se nos decía o dejas este caso o tú vas a tener tal o cual consecuencia. De manera particular, para mí es una vergüenza sentir que desde el Consejo de Seguridad se nos daba seguimiento a nosotros para ver cuando acabábamos las reuniones con clientes de nosotros, para ver qué hacíamos cuando salíamos de una fiscalía, que llegaran a amedrentarnos o a tratar de amedrentarnos con lo que se llaman estacionarias de funcionarios vigilando abajo de nuestras casas, en donde amedrentaban siguiendo incluso a las parejas de uno. Hay cosas que yo no les voy a perdonar, pero es a esas personas específicas que se prestaron para eso. Y porque lo hicieron desde el poder, porque yo, distinto a que muchos piensen que puedo tener una conducta vengativa o rencorosa, no se trata de eso.
A mí me agarra una persona y nos agarramos a puño acá afuera en el patio y es una persona que no ejerce una condición de poder y posiblemente al par de horas nos estemos tomando unas cervezas muertos de la risa si éramos amigos desde antes. El problema es cuando tú agarras el poder y por 5 años te pones a mandar el mensaje de yo puedo acabar contigo. Y el mensaje es para atrás, es tú eres una rata, tú no puedes acabar con nadie. Tú tienes un poder momentáneo y se te va a acabar en algún momento. Y cuando ese poder se te acabe, ¿verdad? Nos vamos a ver en el terreno de los iguales. En ese terreno de los iguales, yo por eso he dicho, yo voy a respetarle los derechos a quien sea, porque yo no quiero ver una procuraduría que agarre y se desvíe de su función constitucional para ir a cumplir un fin mío. El fin mío no es, el fin mío yo necesito buscar los elementos en contra de una persona A, una persona B, ver cómo yo hago en mi momento, cómo yo me siento, que de alguna manera me siento retribuido de esas amenazas que a mí me hicieron. Pero yo no puedo agarrar y pedirle ni a un gobierno, ni a una procuraduría, hagan esto para hacerle daño a una persona. Aquí se le hizo daño a miles de personas y yo siempre he dicho, a pesar de eso, yo le respeto el derecho de defensa, el derecho de presunción de inocencia y todo lo demás. Que yo no lo defenderé, eso sí serán otros 500 pesos, por supuesto que yo no lo defiendo y no porque yo no piense que no necesita abogado o no porque no piense que no tiene derecho a abogado. No lo defiendo porque legítimamente sería un verdadero conflicto de intereses al punto tal que si yo llego a la audiencia de él, creo que ese es el día que pierdo mi mi licencia de abogado, porque le diré al juez, dice mi cliente que sí lo hizo y que usted no tiene las bolas para meterle ni un día de cárcel, para que le zampen como 172 años de cárcel. Pero por eso, por el conflicto, es que yo no pudiera representar a una persona como Juan Carlos Varela. Pero eso no significa que él no tiene derecho a su defensa y que tiene derecho a esa presunción de inocencia. Significa que nada más el grado de animosidad que yo tengo con esa persona no me permite representarlo y no pudiera hacer yo un buen papel como abogado. Adicional a eso, hay cosas que si bien él tiene derecho a que le presuman su inocencia, pues hay cosas que yo no le creo. Y yo empiezo en este programa un poco por lo que ha declarado el señor Blandón versus lo que ha declarado el señor Varela. Porque el señor Blandón ha dicho que al partido panameñista, que para condición de donaciones políticas, al partido panameñista no entró un real. Y yo quiero que me pongan aquí el video de a dónde dijo el expresidente Juan Carlos Varela que habían ido los dineros de Odebrecht. Y le pido a producción que por favor nos pongan el video donde nuestro querido expresidente, marcado ex, nos decía dónde iban esos dineros de Odebrecht. Por favor, producción. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo para material promocional, propagandas, volantes, juguetes y ayuda social a lo largo y ancho del país. Bueno, fíjense, ¿qué dice? Dice que eso era para donaciones políticas, pero dice el presidente del partido panameñista, el señor José Isabel Blandón, que eso no llegó al partido panameñista. Y si eso no llegó al partido panameñista, también nos dice el presidente del partido panameñista que esas donaciones no están reportadas en el Tribunal Electoral. Entonces, alguien de los dos no nos está diciendo el cuento de manera tan directa y yo voy a preferir hasta este momento creerle a José Isabel Blandón en este momento de qué es lo que nos está diciendo de esas donaciones. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo he notado que a nosotros nos quieren vender la idea de decirnos que porque se donó, si hubiese sido una donación, eso ya entonces ya eso no es delito. Porque es que eso es lo que nos tratan de decir. Nos tratan de decir, si yo agarré y ya me lo donaron la plata, ya para una campaña política, aunque yo haya recibido 15 millones de dólares, 10 millones de dólares, 12 millones de dólares, eso ya no sería delito. Y eso no es así. Y yo hoy día les quiero demostrar lo que dice nuestro Código Penal.
Porque es que si es corrupción de servidor público es una cosa, y le pido que me pongan en gráfica, por favor, el artículo 332 de nuestro Código Penal, que es lo que nos dice a nosotros qué es el delito de corrupción de servidores públicos, que a lo mejor es la distinción que nos quiere hacer el señor Varela. Y ahí nos dice, el servidor público que para retardar u omitir un acto debido propio de sus funciones, debería decir ahí, o para ejecutar un acto contrario a sus deberes, reciba o se haga prometer dinero u otro beneficio para él o para un tercero, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y de 100 a 200 días multa. A ver, esta corrupción es si yo agarro el dinero, ¿verdad?, y se lo doy a un funcionario, se lo doy a un guardia de tránsito para que no me ponga una boleta, o agarro y se lo doy a una persona para que me ayude en una licitación o algo. Esa es la figura de corrupción de servidores públicos. Y eso de por sí, en efecto, es un delito. Cuando esto se usó, por ejemplo, para un peculado o para algo similar, hay un delito de blanqueo de capitales para eso, que es lo que se llama el delito precedente para formar este tipo de blanqueo de capitales. Entonces, si yo hago narcotráfico, peculado, temas de terrorismo, temas de piratería, temas de múltiples delitos, y uso esos dineros y los pongo a circular en la economía nacional como un tema ensombreciéndolos, blanqueándolos, para eso es el blanqueo de capitales. Y para eso hay una norma, que es la que han usado muchos fiscales, en este caso Odebrecht. Y le pido que me pongan, por favor, ahí el artículo 254, que nos va a referir que es quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores o bienes u otros recursos financieros, previniendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, con el derecho de autor, tráfico ilícito, una serie de delitos que son un montón, no los vamos a mencionar. Pero eso lo que dice es, si yo agarro, por ejemplo, y resulta ser que un narcotraficante me trae a mí plata y me dice a mí, Alfredo, yo necesito que tú de alguna manera me disimules esta plata. Y resulta ser que yo empiezo a hacer que si una agencia de viajes aquí y aquí hago una constructora, y entonces esa plata la voy metiendo poquito a poquito porque yo voy pagando en efectivo a los trabajadores y voy pagando en efectivo los materiales y voy pagando en efectivo esto, y al final de cuentas me queda la construcción, y entonces esa construcción se vende y se vende en el mercado normal y dan un cheque por eso. Eso es el blanqueo de capitales, que de alguna manera yo regularicé o normalicé esa plata. O yo tengo una agencia de viajes, pero como a mí no me interesa ganarme la comisión, lo que a mí me interesa es blanquear dinero, pues yo doy precios más bajos, doy promociones, cuestiones que otra persona no pudiera hacer, un hotel o lo que sea, y yo empiezo a meter dinero ahí, y cuando van a ver, por supuesto que la empresa tiene un montón de dinero, porque claro que gana, porque para mí el interés no es ganar plata, sino es poder lavar la plata. Pero eso es una forma de blanqueo de capitales, Juan Carlos Varela. Hay otro blanqueo de capitales que está nada más 2 artículos después en el Código Penal. Y ahora le pido que me pongan lo que dice el artículo 256 del Código Penal. Y dice, quien a sabiendas de su procedencia reciba u utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de capitales, escuchen esta parte, para el financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Ojo, recibir donaciones provenientes de cosas como narcotráfico, peculado, corrupción, hacer estas cosas hace que en efecto nazca otro tipo de delito, blanqueo de capitales en campaña política. Es decir, que si hay donaciones dentro de campañas políticas procedentes de esto, también se considera que hay un tema de blanqueo de capitales. Y entonces, ¿cómo se distingue esto o cómo se hace esto para tratar de determinar? Porque si ustedes vieron, el artículo decía quien a sabiendas o quien pueda de alguna manera realmente presumir que eso es así. Porque es que si yo soy un candidato a diputado y viene esta persona en una agencia de viajes, pues y la persona ya tiene por así decir, un frente de una agencia de viajes, pero el tipo resulta ser que es un narcotraficante o un político corrupto o lo que sea, y a mí me compran un boleto para una cena por $2,000,
me compran una cuestión hasta decir $5.000 y resulta ser que me donan eso, pues yo agarro y si a mí me vienen a llamar el día siguiente, yo digo, señor, aquí está el recibo, yo le vendí eso a una agencia de viajes, para mí eso es una plata lícita, yo no tengo manera de saber que eso iba a ser una plata ilícita. Pero eso se vuelve un poco más difícil de alegar. No digo que imposible porque aquí vamos a respetar la presunción de inocencia, pero se vuelve más difícil de alegar si la cifra va cercana a los $12 millones. Se vuelve más difícil de alegar si la persona, en vez de darme la plata directo a mí, agarró y se puso a crear sociedades en el Caribe. Y si eso no se reportó en el tribunal. Y si en vez de darme la plata directa a mí como candidato, se la da esta sociedad a una tercera sociedad para que esa tercera sociedad se la dé a una fundación en Estados Unidos desde un banco del Caribe para que esa fundación entonces venga y done como si esa persona no existiera. Y mucho más si de alguna manera hay conflicto de intereses por lo que yo manejo, los negocios que está manejando, ya sea o yo o los funcionarios vinculados a mí en el partido. Ahora, ¿quién es la primera persona que nos tiene que dar explicaciones de esto si esto recibió para fondos del Partido Panameñista? Pues yo creo que en ese entonces el presidente del Partido Panameñista, que es el representante legal del partido, la persona que lo representa, me parece que era Juan Carlos Varela. Entonces, ya nosotros tenemos que el señor Lasso nos ha dicho en estas declaraciones que él ha dado recientemente, nos ha dicho cosas muy interesantes, como lo dicen hoy todos los periódicos y lo pueden leer. Nos ha dicho, sí, esa plata llegó para estas campañas. Había un conocimiento de Juan Carlos Varela de esto, ¿verdad? Juan Carlos Varela recibió dineros de esto para su campaña política. Y entonces yo me empiezo a preguntar, durante todo este tiempo que Juan Carlos Varela, estos 5 años de investigación que se dieron, y él siendo presidente de la República, dándose cuenta que había toda esta investigación, él no pudo venirle al país a decirle, señores, yo tengo que decirles esto, yo recibí esto, es bueno que ustedes lo sepan, porque es bueno que yo les aclare que de esto yo pensaba que estos señores eran la Madre Teresa de Calcuta, y por eso es que yo recibí eso. Pero es que me empiezo a sentir un poquito incómodo y un poquito feo de que Juan Carlos Varela no nos haya querido contar eso. A la vuelta del cambio vamos a seguir hablando de qué es lo que está pasando ahora en la indagatoria del señor Lasso con el señor Varela. Lo más lamentable de todo este escenario es que aquí, de nuevo, toca la puerta la señora Karma de Odebrecht. ¿Y por qué yo digo Karma de Odebrecht? Señores, porque de verdad que uno mira para atrás y uno piensa cómo este señor de verdad nos tuvo 5 años a nosotros con esta cara que le daba al país y salía y decía, sí, porque aquí Juan y Pedro recibieron de Odebrecht y tienen que procesarlos y tienen que hacer acuerdos y tienen que devolver plata y tienen que hacer no sé cuánto. Y él allá, pues, el que le hace los mandados a él era San Pedro, San Pablo, la Madre Teresa de Calcuta. Este señor era la Santa Paloma. Pero yo les voy a decir qué era lo que les daba tanta tranquilidad, y esto tiene que ser quizás lo que nos da más vergüenza a nosotros como panameños, tiene que ser esto que les voy a mostrar a ustedes, que es nada más un extracto de lo que hoy sale en la prensa, pero que yo los invito a ustedes a leer de los Varela Leaks, porque esto es un extracto de por qué se daba esa conducta. Está en una frase de esto que hoy replica el diario La Prensa, curiosamente el diario La Prensa. Y le pido que me pongan esa noticia en donde se refiere a lo que él hablaba en una conversación con el señor Lasso. Y dice, Varela responsabilizó a RM, presumiblemente Ricardo Martinelli, de la publicación en España. Él se refería a una publicación donde ya empezaba a salir temas relacionados a que Varela también había manejado dineros. Y dice, Varela le escribió a Lasso, empezó esto, todo va a estar bien,
RM lo adelantó, Diario Las Américas, ahora El País, refiriéndose a dos diarios internacionales. Todo va a estar bien. Ella, Michelle, la hija del señor Lazo, solo seguirá tus indicaciones en su momento y todo estará coordinado. AR, presumiblemente Andrés Ravelo, ex jefe de Odebrecht en Panamá, fue claro que todo fue lobby por acceso al panameñismo, es decir, esa era la versión de ellos. Esta es la frase que yo pienso que nos tiene que disgustar. Está tranquilo, nosotros dirigimos el proceso. Aquí estoy siempre. Aquí está tranquilo, nosotros dirigimos el proceso. ¿Y saben por qué esto es vergonzoso? Porque para que él dirija el proceso, tiene que haberse prestado personas en el Ministerio Público. Y aquí se hizo acuerdos de pena, precisamente con ese señor Ravelo, y yo quiero saber si el Ministerio Público ya va a empezar a llamar a ese señor Ravelo a ver por qué no estaban dentro de su acuerdo de cooperación este poco de millones de dólares que pasaron por estas sociedades o fundaciones que manejó el señor Lazo. Pero lo que verdaderamente nos tiene a nosotros que mover con asco, ¿verdad? Con mucha repugnación, es decir, indignación, es decir, que desde la presidencia de la República se aceptara que ellos manejaban el proceso. Porque es que solamente eso debería causar la nulidad de cualquier proceso, incluyendo este, pero no la de él. Porque es que él tiene que explicar ahora este montón de dinero que pasó, que vuelvo y digo, no son $2. Esto no fue la compra de un boleto de $2.500. Esto no fue una donación de $50.000 de una constructora. Esto no fue una donación de $100.000 de una constructora. Esto no fue que fueron cheques directos a la cuenta, que la gente los pasaba directo en su cuenta y podía decir uno, oye, esta persona no está escondiendo la plata, lo está pasando por su propia cuenta. No. Esto es que la compañía decía es que crea una sociedad en el Caribe para que esto a su vez pase por otra sociedad, para que vaya a una fundación en los Estados Unidos, para que después de esa fundación entonces venga como donación, para que se pague a personas distintas en el partido. Entonces eso sí tiene por lo menos que explicarse. Y vuelvo y digo, yo no lo voy todavía a culpar, porque no tengo la posibilidad, porque si Dios lo libre, si yo fuera su juez. Pero le digo una cosa, de que tiene que explicar eso. Él tiene que salir con esa carita de yo no fui que tenía. Tiene que salir a este país a explicarle. Tiene que agarrar ahora es que me va a mostrar a mí que Juan Carlos Varela de verdad es un tipo teso, es un macho, ahora ese es que me va a demostrar. Que salga y le diga al país, porque presidente o expresidente Juan Carlos Varela, nosotros a usted lo enfrentamos cuando usted tenía el poder, cuando usted tenía la presidencia, cuando usted tenía el Consejo de Seguridad, cuando usted tenía la Procuraduría General de la Nación y tenía varios magistrados haciéndole los favores. Pero yo sí quiero hacer nuevamente un llamado. Fíjense, hoy sale una noticia y me llama un periodista amigo y me dice, señor Vallarino, mire, tengo aquí esta noticia que sale que le niegan la fianza al señor Rosas. Y le digo yo, básicamente, me da lástima. No es que yo esté de acuerdo con el señor Rosas. No es que yo no piense que él, por no hablar en su momento y no parar a esta gente, está siendo víctima precisamente de muchas cosas que se causaron en ese gobierno que él apoyó. No se trata de eso. Se trata de que a mí me da lástima tener todavía un sistema que no se entienda que la detención preventiva es el último punto a aplicar. A mí me da lástima tener un juez que no entienda que la fianza es un derecho que se debe dar cuando tú no tienes una persona que realmente representa temas de excepcionalidad, temas de peligros de fuga, de peligros realmente para terceras personas. Se debe dar una fianza porque se debe respetar la presunción de inocencia. Y yo a mí, quien me diga lo contrario y mira que no defiende, no, eso lo voy a defender porque ahí yo no defiendo a la persona. Ahí defiendo el derecho y la institución que nosotros debemos defender, porque es con la cual yo trabajo, es con la cual seguiré trabajando después que desaparezcan todas estas personas de nuestra escena política. Yo voy a seguir trabajando con ese instituto y con esa ley.
Y yo necesito que eso se siga aplicando como debía ser, no en base a un capricho político porque alguien tiene miedo, porque no tiene. No, señores. Si la persona tiene derecho a fianza, tenga derecho a fianza. Que el día de mañana termine culpable, entonces que se la den. Y les explico por qué. Esto no se trata de defender al señor Rosas, ni de defender a ninguno de ellos. Se trata de que yo no le voy a caer en el juego al Ministerio Público o a algunos funcionarios del Ministerio Público, para no decir la institución como tal, en donde ahora que son mis enemigos o mis adversarios o las personas que me tienen disgustado, en donde cuando los empiecen a detener a ellos, entonces yo agarro y los aplaudo. Bueno, ahora sí el Ministerio Público está haciendo todo súper bien, ahora sí los jueces están haciendo esto súper bien, perfecto, deben mantenerlos detenidos, esto tiene que ser, porque ese es el día que ese péndulo fue para allá un ratito nada más y al ratito nos los devuelven. Y lo van a devolver con gente que uno también aprecia, con gente que uno también quiere y que van a decir, pero señor Vallarino, cuando esto se fue para allá y se fueron a detener a este y a este y a este, usted dijo que eso sí se podía hacer y que eso debía hacerse. Entonces, como 4 semanas después que vienen con estas personas, usted sigue diciendo que esto no es así. Y hubiese sido igual a la inversa. Entonces, yo no puedo estar diciendo, porque yo tengo que decir lo que la ley indica que dice. Y la ley dice que no se debe aplicar la detención preventiva como primera medida y de hecho dice que se debe aplicar como última medida a realizarse. Y si los fiscales y los jueces que tenemos en Panamá no terminan de entender eso, entonces seguimos teniendo casos en donde vamos a tener casos como la Caja de Ahorro, en donde detuvieron un montón de personas para luego tener 22 personas que resultaron inocentes después de andar desbaratando 22 vidas, y le puedo decir, durante este gobierno desbarataron cientos y cuidado miles de personas de vida que luego terminaron o en veredicto de inocencia o sobreseimiento o con anulaciones de los casos por aberraciones cometidas por los fiscales, varias de esas fiscales que aún se mantienen. Y tampoco me van a tener a mí diciendo que yo decía, estas fiscales han abusado. Estas fiscales se han pasado el derecho, ¿saben por dónde? Que estas fiscales, ¿verdad?, han violado temas y de repente estas fiscales se me convirtieron a mí en Tinkerbell. Ahora son lo máximo. No, yo no voy a hacer eso. Yo sé que hay personas que les puede incomodar que yo diga esto porque es el contrario. Y como es el contrario, pues ¿cómo lo vamos a mencionar para algo positivo? Pero es que no se trata del contrario. Yo no defiendo al contrario, ¿verdad? Y si el día de mañana sale una sanción para ellos, posiblemente yo también sienta una alegría de saber que el karma llegó en una manera. Pero no puedo hacer que me comprometan el derecho en eso. No puedo hacerlo. Y yo sí quiero decirles a ustedes como otro elemento, que también pasa algo que se lo he hecho saber incluso a una persona que hoy día no solamente es un cliente mío, es un amigo mío, como a Ricardo Martinelli. Y le dije uno de los peores errores que cometió Juan Carlos Varela y el grupo que lo manipulaba o lo llevaba, para no decir manipulaba, lo asesoraba, lo endulzaba a que hiciera estas cosas, fue meterse con 1000 personas. Porque eran adversarios políticos o amigos de Ricardo Martinelli o eran de alguna manera comerciantes en conjunto, o era lo que hicieron. Porque si él se hubiera metido solo con Ricardo Martinelli, quién sabe, le hubiera podido terminar haciendo un daño. Pero es que hizo tan evidente su venganza y tan evidente que era algo que no cuadraba cuando se empezó a meter con 1000 personas y los casos se empezaron a ir abajo uno por uno. Y juntó culpables con inocentes, hizo lo que le dio la santa y regalada gana, y así está en los Varela Leaks. Entonces, señores, cuando eso empezó a pasar, hubo mucha gente que terminó aliándose, terminó diciendo esto no está bien, terminaron apoyándose, terminamos sentándonos con gente que antes no nos podíamos ni ver la cara, porque dijimos eso no puede pasar. Entonces no le regalemos eso a Juan Carlos Varela. Yo no necesito a 200 personas, no necesito un montón de personas que me... Yo necesito que ciertas personas que estuvieron y están muy bien identificadas en esa cadena de la maldad, en ese círculo de la maldad, esas personas que eran los reyes y gobernadores, las personas que sí se sentían con un poder que podían aplastar todo eso y que aún hay un par.
todavía montados en el engranaje. Esas personas yo sí necesito que sepan que ese zapato del poder les dura muy poco tiempo y que cuando pasa se metieron con mucha gente que no debían meterse, gente inocente, y que ellos trataron de usar un derecho que ahora sí los va a perseguir como debe ser, y que ese derecho ahora lo van a tener que enfrentar, y lo van a tener que enfrentar por sus hechos pasados que trataron de disimular con mucha gente. Yo, antes de culminar el programa en el día de hoy, quiero hacer referencia, y en esto quiero hacer un llamado al presidente de la República, Anito Cortizo. Miren, aquí se está dando un tema que hay que vigilar en el tema del nombramiento de jueces y magistrados, en el tema de la carrera judicial del sistema penal acusatorio. Y una de las cosas que se está haciendo es que los actuales magistrados y jueces de garantía los están dejando por fuera. Están casi diciendo que la interinidad de ellos, ¿verdad?, no puede contar para la carrera judicial. Sin embargo, esos funcionarios que en su momento algunos no tenían la experiencia e incluso fueron cuestionados, otros son gente con mucha experiencia, pero hoy día casi todos han estado por años en el sistema. Y han participado de seminarios, y han participado de congresos, y han participado de cursos, y han sido capacitados por gobierno nacional, por gobiernos extranjeros. Entonces, dañar esa capacitación pudiera ser uno de los daños fulminantes al sistema penal acusatorio. Presidente, usted sabe que yo, cuando le hago tratar de llamar su atención a algo, es porque realmente lo considero importante. No podemos dejar a magistrados actuales que tienen amplia experiencia, y a pesar de que haya contados escenarios en donde pueda haber cuestionamiento a algunas decisiones de magistrados o de jueces, algunas sin ningún sustento válido, pero otras, digamos, que pudiéramos compartir ese sustento. Pero, presidente, esto es grave. Si no se deja hacer, hago un llamado igualmente al presidente de la Corte, al magistrado Fábrega, a los 9 magistrados. Por favor, busquen la manera de reconsiderar esta posición, porque nosotros no podemos agarrar la experiencia que hoy tienen decenas de magistrados del Tribunal de Apelaciones aquí y en el interior, e igualmente jueces de garantía y jueces de juicio oral. Nosotros no podemos descabezar eso y dejar la experiencia que hoy día tienen esas personas, que es muchísima, y que puede enrumbar adecuadamente el sistema penal acusatorio, por decir ustedes están descalificados para competir, porque eso sería el equivalente a que usted llegara básicamente a cualquier institución pública, removiera a todos los empleados de jerarquía importante y empiece a poner gente nueva. Eso va a ser un desastre y eso merece la atención del presidente de la República. Y como un último consejo que no tiene nada que ver con lo jurídico, hasta ahora nos hemos salvado bastante bien de lo que tiene que ver con el coronavirus, pero eventualmente hay una alta probabilidad de que nos llegue a Panamá. Y si bien no hay que entrar en pánico, si nosotros como panameños queremos cuidarnos unos a los otros, tenemos que hacer caso de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud: lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, los ojos y la nariz, como posiblemente hice 15 veces durante este programa, usar mascarillas si estamos enfermos para no contagiar a otros, evitar lugares concurridos, no salir si nosotros estamos enfermos, alejarnos de nuestros familiares si de alguna manera sentimos que estamos contagiados, contactar a las autoridades de salud y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Yo creo que eso es algo que nos toca hacer indistintamente del programa y el tipo de programa que tengamos. Los comunicadores hoy día nos toca tratar de levantar una bandera por Panamá para que todos los panameños podamos salir lo mejor librados de esta situación. Así los dejo yo hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.